Dimos unos minutitos para que la gente se pudiera conectar. Bienvenidos a todos. Buenos días en México. Buenas tardes a la gente que nos ve desde España. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo para poder explicar este tema tan interesante. Me presento, mi nombre es Julio Menchaca, yo soy abogado, soy mexicano y me hace especial ilusión de hacer este evento que tiene que ver, especialmente está dirigido para empresarios mexicanos. Si me permiten, presentaré un poco a nuestra firma AGM Abogados. Somos una firma con presencia en Madrid, Barcelona, Sabadell, París y una oficina de representación en Shanghái. Contamos con más de 30 años de recorrido en todo el derecho de los negocios y contamos con cobertura internacional a través de partners como nuestros amigos de RVG. Contamos con International Desk, tanto el French Desk con una oficina propia como el China Desk a través de nuestra oficina de representación de Shanghai. Quiero agradecer a primero que nada a nuestros ponentes, a Jordi Rovira, socio director de AGM Abogados, que en un momento les dará esta plática, y también a nuestros amigos de RVG, este despacho mexicano de gran reconocimiento, con el que hemos podido generar estas sinergias y poder ofrecerle a nuestros clientes mutuos un servicio con valor añadido. Sin más preámbulo, le doy la entrada a mi amigo y distinguido abogado David Galindo, que presentará un poco la firma RVG y los dejo en buenas manos. Un saludo. Muy buenos días a todos quienes están viendo este webinar. Les agradezco. Especialmente me da mucho gusto ver entre los participantes clientes, amigos. Y a quien no nos conozcan, nos presentamos. Nosotros somos RVG. Yo soy David Galindo, abogado. Y dirijo el área del despacho especializada en planeación fiscal y planeación patrimonial. Tenemos una amplia experiencia en atender a clientes tanto en México como en el extranjero, cuyas necesidades, tanto personales como de sus empresas, implican operaciones y transacciones internacionales. El día de hoy es un honor para mí presentarles esta colaboración que hacemos con nuestros queridos amigos abogados Jordi y Julio, que nos hablarán de una herramienta y un instrumento de planeación patrimonial muy interesante, que son las entidades de tenencias de valores extranjeros. Espero que sea de su agrado y que sea muy interesante para ustedes y para sus empresas esta información que les vamos a compartir. Y los dejo ahora con nuestro querido amigo y colega, el licenciado Jordi. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Julio. Gracias, David. Un placer poder dar unas pinceladas acerca de lo que es la holding española, también conocida como la entidad de tenencia de valores extranjeros, pero creo que es más fácil conocerla por holding española. Y sobre todo por las pinceladas que tiene este webinar, ¿no? En este momento en el que este tipo de acciones se han puesto tan de moda necesaria, evidentemente, y sobre todo por estar con los compañeros mexicanos. Y hablando de México, yo soy un gran amante de la cultura mexicana y tengo el gran placer de que Julio, como compañero de despacho, siempre me da información acerca de este gran país. Y como topicazo, por habitual, soy un gran amante del tequila y conocí hace poco un tequila fantástico que es Tequila 8, que le dieron un premio y por eso empecé a tomarlo. Y la verdad es que
hablando de forma coloquial, alucinando con ese gran producto. Dicho esto, y más que nada para romper el hielo, vamos a tratar ahora de lo que son las entidades de tenencia de valores extranjeros. Lo primero, ¿de qué se trata esto? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De las ETVs, de las holdings? Lo primero que os tengo que decir es que en España pues no somos los inventores de esta estructura fiscal. Quizás sí la mejoramos, pero no somos los inventores. Por tanto, en primera instancia os diré que aquello que hablaremos hoy no es más que la copia a la española de lo que hacen los holandeses mediante las holdings BV, que se llaman, lo que hacen los luxemburgueses también en su país con las holdings de Luxemburgo, por tanto en otras muchas jurisdicciones. Como bien sabéis vosotros, a nivel europeo, pero también a nivel mundial, hay una lucha fiscal entre Estados, y esa lucha fiscal entre Estados en algunos momentos lo que produce es que, como hizo España, se copien estructuras dentro del ordenamiento español a los efectos de promover ¿qué, básicamente? Pues promover inversión en base a incentivos fiscales. Es tan sencillo como eso. ¿Qué es una holding española? Una holding española, una ETV, es un gran mecanismo a los efectos de canalizar inversiones y sobre todo inversiones en, como dice el nombre, en valores extranjeros. Al final de mi intervención veremos un cuadro con unas banderitas en las que queda muy claramente dibujada la estructura. Pero tengamos claro que al final es tanto como interponer dentro de una estrategia de inversión a nivel internacional, por los motivos que sean, una sociedad española que aplique este régimen fiscal especial, y ello va a determinar que tanto las ganancias de fuente externa derivadas de esas participadas que tiene fuera de España, como los dividendos que perciba, cuando vienen a España están exentos de tributación, no tributan en España. Y cuando salen, y eso es muy importante, en la medida en que no se consideren obtenidos en España, no se aplica el withholding tax. Por tanto, al final, desde un punto de vista de esquema fiscal, vienen los dividendos y las ganancias derivadas de la transmisión de esas participadas a cero y se van a cero. El resultado a nivel fiscal es impecable. Mejor que cero, yo no sé otro resultado posible. Por tanto, la optimización fiscal que se puede generar como consecuencia de la interposición de esta figura, pues es francamente interesante. En nuestro caso, por nuestra experiencia, este tipo de estructuras las hemos venido generando durante los últimos años y realmente, hombre, la palabra funciona no me gusta, pero sí, realmente es una estructura que es muy cómoda y es aceptada por todo el mundo. Y eso es trascendente. En cuanto a sus características, la primera, oye, solo faltaría, la sociedad, que es una sociedad regular española, que lo único que hacemos es adoptar los requerimientos fiscales necesarios mediante una serie de comunicaciones para que tenga ese régimen fiscal privilegiado. Pues esa sociedad, en su objeto social, debe describir qué va a hacer, entre otras cosas, porque es importante, puede hacer otras cosas, pero entre esas cosas que va a hacer la gestión y administración de valores de entidades no residentes en territorio español, para que sea, al final, lo que decíamos, una entidad de tenencia de valores extranjeros. Como os decía, es una sociedad regular española, por tanto puede hacer otras cosas. Si quiere esa sociedad, a su vez, no solo tiene participaciones en entidades extranjeras, sino que a su vez puede tener inmuebles en España o lo que sea, cualquier actividad en España. Obviamente, por esa actividad que desarrolla en España, distinta de la propia de la ETVE, pagará impuestos en España. Como nota o llamada, en España a día de hoy el tipo de tributación que tenemos a efectos del impuesto sobre sociedades, el corporate tax, es el 25% como tipo general. Por tanto, uno, tiene que incluir en su objeto social ese elemento y luego debemos programar la actividad de la entidad de tenencia de valores extranjeros para que realmente esa entidad sea la que, desde el punto de vista de terceros, dirija y gestione las participaciones. Y ahí sí que hay una mejora desde un punto de vista de lo que es
otras jurisdicciones. Por ejemplo, en Holanda te exigen que tengas un administrador de allá, un domicilio allá, y realmente el coste de mantenimiento de la estructura es elevado. En Luxemburgo sucede lo mismo. En España, la Dirección General de Tributos, no Jordi, porque si Jordi dice algo podréis pensar, bien, está bien que lo diga Jordi, porque me parece alguien que realmente tiene una reputación, no, pero no lo dice solo Jordi, sino que lo dice quien debe decirlo en España, que es la Dirección General de Tributos. Este tipo de entidades, a los efectos de cumplir con los requisitos para que sean consideradas privilegiadas con el régimen fiscal especial, pura y simplemente lo que deben acreditar es que alguien de la propia entidad de tenencia de los extranjeros acude a las juntas de las sociedades participadas a los efectos de decidir sobre aquellas cuestiones que son propias de socios de esas entidades participadas. Por tanto, es un requisito relativamente soft, diríamos. Y ahí enlazo en el tercer punto que hay en esta slide. En definitiva se dice, para el cumplimiento del requisito, ¿qué es necesario? Pues pura y simplemente eso, que se pueda acreditar que alguien de la ITV, que en muchos casos hacemos coincidir con la persona que tiene la capacidad de administrar la sociedad ITVE, va a las juntas y básicamente firma en las juntas, y con eso la Administración española tiene suficiente a los efectos de determinar que estamos ante un incumplimiento de requisitos del régimen privilegiado. Por lo tanto, parece que es algo relativamente sencillo. Requisitos formales. Ahí no me voy a entretener mucho, porque en definitiva las formalidades no son lo más trascendente de este régimen, pero sí los dos primeros aspectos que constan en esta slide. Lo primero, para un tema de no opacidad, es decir, la sociedad debe tener títulos nominativos, debes poder saber quién está detrás de esa sociedad. Y de hecho, en España esto se comunica cada año a la Agencia Tributaria Española y al Registro Mercantil. Y por otro lado, no pueden ser entidades patrimoniales. En una entidad patrimonial a nivel español es aquella entidad que no hace nada más que remansar, para que sea sencillo de entender, remansar dinero. Si esa sociedad solo tiene dinero, y ahí realmente no estamos hablando de los dividendos solo, si solo tiene dinero, esa sociedad no me va a funcionar. Tiene que tener una finalidad, porque digamos, en terminología anglosajona, es una entidad de propósito especial. Y esa finalidad se debe cumplir en todos los momentos. Tributación, de eso vamos a hablar hoy, otra vez. No solo vamos a hablar de requisitos mercantiles, que es lo que hemos establecido hasta ahora, sino que también vamos a hablar del régimen privilegiado. Y el régimen privilegiado es tan extraordinario como lo que os decía. En primer lugar, los dividendos vienen a cero siempre que estemos ante entidades que ejerzan alguna actividad en el extranjero. Es decir, no podemos poner una cadena de entidades que pura y simplemente tienen, por decir algo, pequeñas participaciones en entidades cotizadas en bolsa. Eso no nos funcionaría. Siempre y cuando tengamos dentro de la cadena, si la sociedad participada por la ITV es una entidad operativa en el extranjero, en ese caso nos funcionaría. Siempre que tenga más de un 5% en esa sociedad extranjera, o siempre y cuando la inversión que haya realizado tenga un volumen de más de 20 millones de euros. En esos supuestos me viene tanto el dividendo como la ganancia patrimonial derivada de la posible transmisión de la participada a cero. Por lo tanto, como os decía antes, gran régimen fiscal. Otro tema técnico. Pero, como siempre digo yo, lo que me interesa más cuando se dan este tipo de webinars o charlas es que la esencia quede clara. Y acostumbro a poner la esencia al principio. Y todo ello como consecuencia de una experiencia literaria que tuve en su día, leyendo un libro de Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. Leía una entrevista que le hacían a don Gabo, y don Gabo decía: Cuando acabé de escribir, me di cuenta de que todo el mundo iría al final del libro. A ver si... No voy a decir lo que pasó, porque espero que alguno incluso compre el libro y se lo lea, pero llegué a la conclusión de que todo el mundo iría al final. Por tanto, cogí el final y lo puse al principio.
La esencia al principio, para que todo quede claro. En este caso, la esencia es la que os explicaba antes. Una entidad que aglutina participadas fuera de España y que el resultado de la cadena es cero, si se cumplen los requisitos. Y básicamente el principal requisito es que tenga participaciones en sociedades extranjeras de más de un 5% o de más de 20 millones de euros y que sean operativas esas sociedades extranjeras, que desarrollen un tipo de actividad económica. Y por otro lado, claro, eso es un requisito clásico que está dentro de la norma española siempre. Que esa sociedad participada esté en una jurisdicción que tenga tributación y, por otro lado, y eso se cumple siempre que haya convenio de una imposición internacional con ese Estado, que desarrolle actividades económicas en el extranjero y que no esté ubicado en un paraíso fiscal. A mí me da la risa cuando veo este último punto, es decir, que no esté ubicada en un paraíso fiscal. Claro, es que si está ubicada en un paraíso fiscal, meterla dentro de una estructura como la que estamos hablando, transparente, con gran resultado fiscal, es que no tendría mucho sentido. Pero bien, el legislador español acostumbra a poner ese tipo de cuñas por precaución y por método legislativo. Un inciso que ya os he desarrollado antes también. Evidentemente, el régimen privilegiado sirve para todo lo que es la actividad propia de la entidad de tenencia de valores extranjeros. Si aquí dentro de esta sociedad española le meto cualquier otra actividad, por ejemplo, la explotación de una cadena de tiendas de venta al menor de productos textiles, por esa actividad voy a pagar impuestos de forma regular en España. Solo faltaría. Me voy a anticipar también a la posible pregunta que habitualmente me realizan en ponencias de este tipo. Normalmente me preguntan, ¿y por qué ha hecho esto España? Lo primero es lo que decía antes, porque realmente lo copiamos de los holandeses y los luxemburgueses. Lo segundo, ¿por qué? Porque en definitiva es un mecanismo para la atracción de inversiones en España. Entre otras entidades de tenencia de los extranjeros en España tenemos, por ejemplo, Vodafone, que es un grupo de telefonía muy importante, Vodafone ETVE, por ejemplo. Por tanto, como podréis ver, al final, aquello que el legislador pensó en su día copiando, pues tiene y seguirá teniendo efectos. Porque además es importante resaltar que es un régimen fiscal que hace muchos años que está establecido en España y que no tiene intención de ser modificado. Sigamos con las consideraciones o régimen fiscal de estas entidades. Aquí hay una slide que habla de la fiscalidad de los residentes en España. Bueno, si somos residentes fiscales en España, al final se nos aplicará regla general. Por los dividendos que percibamos de la ITV tributaremos hasta un máximo de un 23%. En persona física y en persona jurídica, pues sí, podríamos tener a su vez una segunda exención, una exención de norma interna, que es equivalente a la exención establecida para la ITV, para la percepción de las rentas exentas externas, de participadas en el extranjero. Entonces, si tengo más de un 5% y percibo un dividendo, eso me queda exento. En cuanto a las ganancias, en el caso de personas jurídicas, además, deberé cumplir el requisito de un año, es decir, no puedo comprar una participada y venderla de forma inmediata y acogerme a la exención, sino que al menos deberé esperar un año. Y en personas físicas, da igual el plazo que tenga. Lo muy interesante, además, del régimen de TVS está aquí. Fijaros, si soy no residente, además, se considera que aquello que viene del extranjero como consecuencia del régimen de TVS, tanto por dividendos como por ganancias, se considera que no ha sido obtenido en España y eso me genera la ecuación cero. Por tanto, desde un punto de vista de la tributación en España, lo que sucede es que ahí no aplicaré el withholding tax, el impuesto de retención en la fuente, por aplicación del régimen privilegiado. Evidentemente, si el beneficio que se distribuye, y ahí hay que tener una contabilidad analítica, lógicamente, si el dividendo que se distribuye corresponde con otro tipo de rentas, ahí habrá fiscalidad, solo faltaría. En cuanto a la transmisión de participaciones de la UTV, o por separación de socios o por liquidación, si somos socios residentes, la tributación es la general,
equivalente a la que os he explicado antes, tributación en sede de persona física y no tributación si se cumplen los requisitos en sede de persona jurídica. Paso esta transparencia porque lo que os decía antes, en definitiva, para mí lo trascendente es que tengáis el material, pero a su vez que las 4 ideas trascendentes queden en la retina bien fijadas, y esta idea acerca de lo que es la tributación de personas físicas en España ya ha quedado clara, y además, desde mi punto de vista, hoy aparentemente no es el foco del webinar. Y si es no residente, otra vez, desde mi punto de vista, y no sé si es una palabra que a nivel de México se entiende, el gran chollo, es decir, no se entiende obtenida en España esa renta y por tanto no hay aplicación de impuesto en la fuente. Por tanto, la cadena me va a cero. Es reiterativo lo que viene a continuación otra vez, ¿eh? Pero bien, quizá por reiterativo, por machacón, tenía la voluntad, en su día cuando lo escribí, de que quedara, como he dicho antes, fijado en la retina. Si la renta corresponde con beneficios de la ETV no distribuidos, se aplica exención, lógicamente, en el caso de venta. Y también, que es muy importante, cuando existe la venta de esa participada, también aplicaré la exención si es por diferencia de valor imputable en la participada. Bien, es claro, son los clásicos capital gains, por tanto, insistir en ese aspecto. Y aquí lo que os decía antes, al principio, yo creo que al final una imagen puede valer más que 1000 palabras, ¿no? Aquí tenemos una estructura clásica de interposición de una TVE para desarrollo de inversiones, en este caso en Argentina, México y Brasil. Lo bonito de todo está en que el dividendo, en este caso, alcanza las 300 unidades, 100 por cada país. Y fijaros, no hay tributación en la fuente, no hay tributación en sede de la ETV y no hay tributación cuando el dividendo se va de la ETV hacia afuera por el mecanismo que os decía, porque se consideran obtenido en España y como se consideran obtenido en España, cuando vas a la lectura del convenio, en ningún caso, en la medida en que no está obtenido en España, aplicará el convenio. Por tanto, nos vamos a cero. Resultado impecable, yo creo. Evidentemente, en nuestro caso, en el día de hoy, que preciosa bandera, pues haremos un énfasis concreto en relación con lo que dice el convenio para evitar la doble imposición entre España y México. El convenio entre España y México dice, oye, en cuanto a dividendos, tributación al cero en España, en nuestro caso, como decíamos antes, si es ITV, en cualquier caso, pero si no tuviéramos el régimen privilegiado de TVs, el withholding tax sería del 0% si tengo una participación directa de más del 10%, los intereses me van a tributar, pero tenga o no ITV, los cánones me van a tributar, tenga o no ITV, y fijaros, el último punto, no el intermedio, el de ganancias de capital por venta social filial, porque se refiere exclusivamente a entidades, digamos, patrimoniales. Si lo que estamos, o inmobiliarias, si lo que estamos transmitiendo es una entidad no inmobiliaria, tanto en la participada indirecta como la participada directa, si estamos ante ese caso, estaremos ante la aplicación de un no withholding tax, ¿de acuerdo? Si tengo más de un 10. Ventajas de la ETV desde la perspectiva fiscal mexicana. Ahí voy a tener el gran placer de escuchar al amigo David. No sé si lo que expliqué quedó claro, espero que sí. La ventaja que tenemos es que a su vez tenemos finalmente un coloquio para poder exponer aquellas dudas que hayan podido suscitar tanto mi intervención como la intervención de David. Un placer. Muchas gracias, Jordi. Pues fue extremadamente clara, impecable tu participación y la explicación que nos has dado de las entidades de tenencia de valores extranjeros o también conocidas como holding españolas. Y ahora prestemos atención
desde la perspectiva mexicana, ¿cuál sería el efecto fiscal para el residente en México, la empresa o la persona física mexicana que formaría parte de la ETBE en calidad de socio? Es decir, el socio que funde o que constituya una ETBE en España y que viva aquí en México, que es una empresa o una persona física, ¿cuál va a ser el efecto fiscal? Y aquí continuamos con las buenas noticias que nos daba nuestro querido amigo Jordi. Y la buena noticia es que al ser España un país cuyo impuesto corporativo tiene una tasa del 25%, esta tasa es superior a la que establece nuestra ley en México, nuestra ley de impuesto sobre la renta, para ser considerado un paraíso fiscal. Si vemos la estructura de la ley de impuesto sobre la renta, en el título sexto tenemos los denominados regímenes fiscales preferentes, y ahí vienen, en el artículo 176, un concepto, una definición de lo que es un régimen fiscal preferente, que todo el mundo conocemos como un paraíso fiscal, ¿no? Y habla de una entidad donde la tasa corporativa sea inferior al 75% de la tasa efectiva en México, lo cual, si lo traducimos a una tasa en un número cerrado, estamos hablando del 22.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier país, jurisdicción, donde la tasa de impuestos sea inferior a este 22.5%, es considerado, para efectos de la ley mexicana, un paraíso fiscal, ¿sí? Entonces, incluso países como Reino Unido, que no gozan de la reputación de ser un paraíso fiscal como otras jurisdicciones que conocemos, Panamá o Islas Caimán, todas estas que conocemos, Reino Unido, con una tasa del 19%, califica como un régimen fiscal preferente. Y una tasa hoy en día del 17% Reino Unido, para 2021 calificará como una tasa todavía por mayor razón para ser un paraíso fiscal. Entonces, ¿qué ventaja tiene hacer una ETBE en España? Que de entrada no se te dará el tratamiento de tener una participación en un paraíso fiscal. Esto además de que no vas a tener que presentar una declaración adicional a la del impuesto sobre la renta de personas físicas o personas morales, tiene la gran ventaja de que no tienes que anticipar los rendimientos o las rentas que perciba esta entidad. Hablando de la ETBE, si recibes un dividendo o las ganancias del capital derivadas de la generación de una participación de alguna de las subsidiarias, de las que sea, de las que tenga una titularidad de esta ETBE, esos dividendos que se vayan acumulando en la ETBE, no tendrás esa obligación que te impone la ley cuando se trata de una entidad constituida en un paraíso fiscal. Es decir, no vas a tener que anticipar la declaración en México y vas a poder mantener los recursos en esa ETBE, probablemente para una futura inversión en otro proyecto, en otra subsidiaria, y esto es un vehículo impresionantemente útil para una expansión global. Aquellos empresarios mexicanos que estén pensando en llevar a cabo una expansión de sus empresas, de su actividad comercial, creo que pueden encontrar en esta figura, en esta holding española, un excelente vehículo para hacerlo. Además, al tener un tratado interno de corporación, es decir, no es una entidad transparente como lo son las Limited Liability Companies de Estados Unidos o otras figuras que existen transparentes, no tienes por qué anticipar esos dividendos que vayan recibiendo. Entonces, eso te da y te confirma la ventaja de precisamente tener un instrumento de expansión global. Eso es lo que más me gusta de la ETBE. Y que puedas
distribuir los dividendos a la persona física o a la persona moral residente en México en el momento en el que tú lo decidas, en el momento en que sea conveniente traer estos dividendos, ya decretarlos hacia México. En ese momento, si es una persona moral, tendrás que pagar, calcular un impuesto sobre dividendos distribuidos por una entidad en el extranjero, y si es persona física, igual tendrás que pagar un impuesto. Pero solamente hasta el momento en que decidas distribuirlos hacia el titular de esas acciones de la ETB mexicana. Entonces, esta es la gran ventaja de una ETB para efectos fiscales en México. Ahora, poniéndolo en perspectiva, ¿qué pasa si, para que se entienda todavía mejor el beneficio, puedes tener un efecto similar en una holding luxemburguesa, puedes tener un efecto similar en una holding de Reino Unido, de Holanda, pero obviamente, ¿qué ventajas ofrece una ETB? Yo creo que para mí y para mis clientes es muy importante encontrar un lenguaje común, una cultura común. Créanme que no es lo mismo tratar con abogados de la talla del licenciado Julio Menchaca y Jorge Rovira. El entendimiento es total, ¿no? La cultura es algo que somos totalmente afines, ¿no? Y es muy diferente sin denostar, ¿no? Es muy diferente a tratar con un holandés o con un suizo o con un luxemburgués, ¿no? Incluso con una persona o con un despacho, una firma basada en Reino Unido, independientemente del lenguaje, ¿no? Eso para mí es una gran ventaja, no técnica, no es jurídica, pero eso genera una capacidad de entendimiento superior. Otra ventaja, por ejemplo, si lo comparamos con aquellas personas que piensan en que Estados Unidos hoy en día es la jurisdicción más sexy tratándose de impuestos porque tiene una tasa del 21%, porque obviamente ya con una adición de la tasa estatal se convierte en un 23%, lo cual también lo mantiene fuera de considerarlo un paraíso fiscal, un régimen fiscal preferente. Les quiero decir que Estados Unidos, si bien es muy atractivo para realizar algunas inversiones, para una expansión global, para constituir una holding, no es para nada interesante. ¿Por qué? Supongamos que constituimos una C Corporation en Estados Unidos, en el estado que ustedes quieran, en Texas, en Delaware, en Florida, y vamos teniendo participaciones o van abriendo subsidiarias esta empresa en Estados Unidos alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando empiecen a pagar los dividendos? La compañía en Estados Unidos va a ir acumulando estas ganancias, va a ir acumulando estos dividendos, y la ley la va a castigar a esa entidad con una tasa adicional de impuestos si no las distribuye. Hay un impuesto en Estados Unidos que se denomina Accumulated Earnings Tax, es ingresos acumulados, impuesto a los ingresos acumulados, que establece una tasa del 20% sobre las utilidades no distribuidas que superen los $250,000. Entonces, de pasar una tasa del 21 al 23%, que sigue siendo muy atractiva, vamos a tener que castigar a las utilidades con un 20% adicional, ¿no? Entonces, me gusta poner este ejemplo para que tengamos perspectiva de cuál es la ventaja que realmente ofrece España con estas holding españolas, estas ETBs, y veamos que no todo lo que brilla es oro, no siempre la solución es Estados Unidos para todos los efectos de estructuración patrimonial o estructuración de negocios, ¿no? Creo que no podemos dejar de destacar también la solidez jurídica, que me encantaría escuchar más sobre esto, Jordi, pero la solidez jurídica de España es impresionante, ¿no? Como bien decía, esta figura tiene muchos años en la ley y no tienen ninguna intención de cambiarla.
Otra gran ventaja, y es lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva, es que México en el 2006 celebró un APRI. ¿Qué es un APRI? Es un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. En la parte más sustancial dice este tratado internacional celebrado por México y el Reino de España, que ninguna parte contratante expropiará o nacionalizará una inversión directa, y aquí viene la parte más interesante, o indirectamente a través de medidas equivalentes a expropiación o nacionalización. Obviamente, salvo que sea por causa de utilidad pública y todo lo que implica una expropiación, en caso de lo que ya establece la ley de expropiación en México. Pero lo que agrega este tratado, este acuerdo, y que mejora lo que establece la propia ley de expropiaciones en México, es el concepto de la nacionalización o expropiación indirecta. ¿Cuándo se da una expropiación indirecta? Cuando el Estado mexicano implementa o ejecuta medidas que pongan en riesgo la inversión, ¿no? Entonces, aquí, sin echarle mucho limón a la herida, acordémonos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estaba construyendo, ¿no? Si a través de una entidad española realizabas una inversión en México, probablemente tengas la capacidad de hacer efectivo lo que dice el acuerdo y tener la posibilidad de demandar al Estado mexicano vía un procedimiento arbitral, una indemnización de mercado, ¿no? No la que se le antoje al Estado mexicano, sino una indemnización de mercado respecto a esta inversión que por una medida injustificada se puso en riesgo y se quebrantó prácticamente, se llevó a la quiebra la inversión que el inversionista con buena fe tuvo a bien poner en México, ¿no? Entonces, estos APRIs valen la pena incluso hablar o hacer un webinar sobre ellos. Sería muy interesante traer a un experto en arbitraje y que nos dé los antecedentes, pero quiero sentar sobre la mesa, nada más para que lo conozcan, la existencia de estos acuerdos en materia de inversiones son una de las grandes ventajas que tendría crear una ETB para efectos mexicanos. Ahora, ¿cómo podemos aderezar este pastel que de por sí ya es apetecible? No quiero hablar mucho del escenario de los motivos por los cuales uno tenga pensado cambiar su residencia en México en los próximos años. Si el riesgo país es un factor, si el riesgo seguridad, ¿no?, es un factor, son cuestiones personales, ¿no? Pero si por alguna razón estás pensando en cambiar tu residencia, nuevamente creo que España es una excelente opción. Hay un estímulo adicional que sería la obtención de un Golden Visa, donde por una aportación o una inversión que puede variar dependiendo del instrumento en el que se invierta, si es deuda pública es algo así como 2 millones de euros, si es acciones de empresas o emisoras españolas es 1 millón. Pero lo más atractivo y por lo que todo el mundo se va es por la adquisición de un bien inmueble cuyo valor sea superior a 500,000 euros. Con esa inversión tienes derecho a una Golden Visa, que es una residencia que dan el pasaporte español, y ser considerado residente español. Otra ventaja de esto, y que también amerita una sesión especial, es que no necesitas tener una residencia larga en España. Entiendo que puedes pasar un mínimo de días y con eso será suficiente. Entonces, imaginen una estructura donde optas por la residencia española, desde ahí gestionas la expansión global de tus negocios a través de una ETB, y si las cosas se ponen color de hormiga, pues tienes la protección de este famoso acuerdo para la protección, para la promoción y protección recíproca de inversiones. Básicamente es con lo que yo quiero cerrar, no sin antes
nuevamente agradecer a nuestra firma amiga, AGN Abogados, a todos los participantes. Muchísimas gracias por su colaboración, por su participación en este webinar. Nuestro querido amigo y ponente Jordi Rovira, Julio Menchaca, es un honor haber compartido este foro con ustedes y los invitamos a los participantes que nos hagan saber sus dudas, sus opiniones. Vamos a dejarle también ahí nuestros correos electrónicos para que cualquier duda que en este momento no la tengan presente, si en el futuro les viene a la mente, por favor no duden en hacernos llegar un correo y podamos trabajar con ustedes de la mano. Yo les aconsejo que, aunque tengamos muy clara la exposición de Jordi, siempre se apoyen en un despacho mexicano para cualquier trámite o cualquier acción que quieran llevar fuera de México. No se aventuren a llevar inversiones fuera de México solos. Es muy recurrente el caso de clientes que vienen con problemas impuestos a las herencias o no presentaron algún aviso en una jurisdicción, y esto es porque no se asesoraron de inicio con un despacho mexicano. Si no conocen uno, yo les presento uno que se llama RBG, que es muy bueno, y estaremos muy dispuestos a atenderlos. Les agradezco mucho su participación y espero se hayan tomado un café y hayan disfrutado este webinar. Les cedo la palabra a mis queridos amigos Jordi y Julio, y desde acá les mando un fuerte abrazo. Abrazo de vuelta, David. Impecable, David, y gracias. Gracias a ustedes. No sé si quieren cerrar ustedes con algunas palabras y despedirnos de nuestro foro. Sí, nos parece que todo ha estado clarísimo. Al parecer ha estado tan claro que no tenemos ninguna pregunta. Pero la verdad, Jordi y David, es que ha estado impecable, muy claro, y sobre todo han resaltado las ideas principales, que es la obtención de beneficios fiscales a través de estructuras de holding española, que esto es muy importante. Yo creo que es algo que se viene manejando en la legislación española desde hace muchos años, pero que mucha gente no conoce, y aprovechar este tipo de foros, de espacios con gente como tú, David, tan reconocida a nivel fiscal y que pueda asesorar a sus clientes de estos tratamientos que pueden ser muy beneficiosos, siempre es muy importante. Y sobre todo, y en especial yo lo digo, hacerlo con empresarios mexicanos, que es de donde yo soy, pues siempre es más satisfactorio para que puedan tener las herramientas, los conocimientos para llevar a cabo sus proyectos empresariales de la mejor manera posible. Yo no me queda nada más que agradecerles a RBG, a Jordi, y invitar a nuestro auditorio para que, si tienen algún tipo de duda después de esta charla, después de que la mastiquen, la piensen y quieren resolver cualquier tipo de consulta, ya sea de este tema o de los otros que comentó David, sobre cuestiones muy novedosas como la Golden Visa que comentabas, o cualquier tipo de asesoría tanto en México como en España, estamos a su completa disposición, a sus órdenes. Y pues nada más, les agradezco muchísimo. Jordi, muy amable. Satisfecho, un placer haber intervenido en este webinar. Parece que sea uno de mis vicios hacer webinars, pero realmente cuando finalizas una intervención y lo haces con compañeros como vosotros, pues realmente te queda un sabor de boca espectacular. Contento, incluso. Por tanto, David, y el consejo que has dado para mí es muy trascendente. Es decir, a ver, por nuestra experiencia internacional nos encontramos en determinadas situaciones en que vemos que realmente el asesoramiento de origen no es correcto. Y eso determina muchas complejidades no deseables. Por tanto, gracias por anunciar muy bien que debe existir un asesoramiento en origen y en destino. Si no se hace de esta manera, el resultado muchas veces no es la perfección, que es lo que debemos buscar, o lo más tendente a la perfección. Gracias por la intervención y a su disposición
Un abrazo y que tengan buen día. Un abrazo a todos, buen día. Gracias a ustedes nuevamente. Abrazo, Un gusto. muy bien.